Espera, espera, Dani, que seguro que muchos se han quedado ahora con esta cara. Coaching Bob. Hola poperos, ¿Qué tal? Aquí estamos en un nuevo vídeo. un vídeo de Diario de 2K Frikis. Sí, en este caso de un tema para reflexionar. En estos días es muy común que surjan resistencias o creencias asociadas a esas resistencias para no empezar cosas nuevas. Vamos, dicho de otro modo, que estamos comenzando el año y lo cogemos con muchas ganas de tener un propósito de año, pero cuando llega ya a mediados de enero y tenemos que empezar a actuar, la verdad es que nos da mucha flojera, como se suele decir aquí. Es como que vaya coñazo. Oye, por cierto, esto se está moviendo mucho, mira. Entonces hemos pensado, bueno, pues vamos a hacer un vídeo del por qué ocurre eso, por qué ocurre que nos da muchísima de repente pereza hacer algo e incluso nos buscamos excusas o motivos para no tener que hacer eso que creo que en el fondo me viene bien o realmente lo he decidido antes previamente o en el fondo una parte de mí quiere, pero hay otra que lo duda. Sí, así que venga, vamos allá. Caso número 1. Pues mira, Dani, que yo estoy pensando que voy a dejar gimnasio. ¿Y eso? Pues porque en el fondo después tampoco voy tanto, ¿sabes? Sí. Y aparte, no sé, me da la sensación que el tener que ir un día a otro día me va a generar la necesidad de tener que ir siempre para encontrarme bien. Y la verdad es que yo creo que no lo voy a hacer, ¿sabes? Creo que lo voy a dejar. Creo que es algo que, bueno, ya lo estaba haciendo un poquito y no termina de gustarme, así que creo que de momento lo voy a dejar. Claro, como hemos visto en este caso, ¿qué es lo que ocurre? Pues que tenemos la necesidad de algún modo de autoconvencernos de que en el fondo la mejor opción para mí es otra. De repente he pensado que hay una opción mejor que la que he escogido en un primer lugar. O directamente a lo mejor no hago nada, o sea, me elimino esa opción para seguir haciendo una rutina para, digamos, no salir de la zona de confort. Lo importante es que lo hago autoconvenciéndome de que es lo que realmente quiero. Entonces una parte de mí es como que dialoga, o mejor dicho, se autoconvence, como lo hemos dicho antes, ¿no? Dialoga y se autoconvence de que realmente en el fondo no quiero tomar esa opción o no quiero hacer esa acción. Y eso tiene mucho que ver con el hecho de que esa acción en sí conlleva lo que para mí sería un esfuerzo o un miedo de algo que voy a descubrir o que voy a ver o que voy a practicar. Muchas veces con el tema del gimnasio, ¿qué es lo que ocurre? Pues que me puede dar miedo la propia dependencia de tener que ir sí o sí todos los días, dicho de otro modo, obligación. No es una obligación voluntaria, no es algo que voluntariamente quiero asumir, sino que mi objetivo es tener buen cuerpo, no hacer deporte. Por lo tanto, al final desecho la posibilidad, a pesar de que en el fondo sé que no voy a alcanzar eso que quiero, que es tener buen cuerpo. Entonces me autoconvenzo para aliviarme y no sentirme mal por la elección de anular algo que en el fondo creo que me puede venir bien. Ten en cuenta una cosa, si yo voy al gimnasio, aunque sea de forma rutinaria, pero no lo veo como una obligación, sino como una decisión que yo tomo, dentro de esa decisión también está el ser consecuente con la acción en sí, y eso también implica que si en un momento dado fallo dentro de esa rutina, no va a pasar nada. Es decir, la dependencia se generaría cuando yo tengo un conflicto, precisamente por lo que decía Miguel Ángel, porque no consigo los objetivos que me marco, los objetivos duales y conceptuales de lo que se supone que tengo que ser, pero no soy todavía. Y como consecuencia al final pues de esa no consecución del objetivo, entonces surge esa dependencia de tener que ir sí o sí forzosamente, ¿no? Es decir, si yo no me planteo un objetivo concreto, sino que simplemente disfruto de la acción, aunque tenga ciertas metas dentro de ese objetivo. Sí que una finalidad hay, sí que no es una finalidad que realmente vaya a crearme una esclavitud. Exactamente. Sino que es algo que poco a poco me va incluso a automotivar el hecho de ver que poco a poco me siento mejor, tanto física como física y estéticamente, digamos, ¿no? Me voy encontrando mejor. Ahora, ¿qué ocurre? Sí, es cierto que hay personas que al final acaban convirtiendo ese objetivo en una dependencia, pero no es el gimnasio en este caso el que lo forja, sino que es la obsesión de la persona que necesita sí o sí que le alaben y que le reconozcan pues una belleza o un bienestar concreto. Entonces, bueno, desde aquí lo que queremos plasmar es cómo al final nuestras resistencias, que es nuestro miedo en forma de autoconvencimiento intelectual o emocional, nos hacen ver que en el fondo hay algo que no, pero en el fondo no lo quiero. ¿Por qué? Porque coger y tomar esa opción es algo que sabe que me va a llevar a un tema que es conflictivo para mí. Hay muchas personas que incluso su conflicto es que los demás le vean bien. Entonces, claro, el
ir a un gimnasio y poco a poco encontrarte física y estéticamente mejor, hay personas que su miedo no quiere eso, porque quiere ser las víctimas de su vida. Entonces ese es un caso muy importante. Claro, entonces bueno, nos tenemos que centrar sobre todo en el por qué hago la acción concreta, y si la toma de responsabilidad dentro de esa acción depende de mí o depende de factores externos. Una acción realmente puede ser desde una dependencia o no, dependiendo del enfoque por el cual lo hacemos. No tenemos que censurar la acción en sí, sino simplemente darnos cuenta desde el punto sobre el cual la estamos haciendo o la estamos rechazando. O sea, ¿la hago o no la hago? Exactamente, y sobre todo ser muy sincero de cuando la elimino, ¿qué hay detrás de ese rechazo realmente? Porque muchas veces lo que hay detrás es un miedo a encontrarme con una parte de mí que no estoy, digamos, sopesado, o sea, que no estoy preparado de algún modo para conseguirla. Por lo tanto, es muy importante ese enfoque. Muchas veces lo que estoy decidiendo rechazar en mi vida es lo que me da miedo abordar o que llegue a la misma, ya sea un concepto positivo o negativo. Ahora vamos con el caso número 2. Oye, ¿tú no te ibas a apuntar a un gimnasio? Yo no, en mi vida he hecho deporte. No. Porque a mí eso no me va. El deporte para los que quieran correr y distraerse. Yo, es que eso, si como bien, estoy sano. O sea que yo no tengo ninguna necesidad de hacer deporte, la verdad. Bueno, si os dais cuenta, estamos en una situación similar en cuanto al objetivo que nos marcamos, pero en vez de ser una resistencia es un rechazo en este caso. Vamos, que ahora ya no es que me autoconvenza de que en el fondo he decidido otra cosa o hay algo mejor para mí, sino que directamente para rechazar eso y alejarlo de mi vida, lo que hago es menospreciarlo. Claro. Puede ser que incluso el menosprecio venga ya de forma muy adherida, es decir, mi sistema de creencias ya menosprecia eso. Como hemos visto en el caso, muchas personas ya directamente, uy, eso del gimnasio no vale para nada, o eso del yoga no vale para nada, o las meditaciones no valen para nada, o el coaching no vale para nada, sea lo que sea. Al final, en mi sistema de creencias como defensa, directamente lo que ha hecho ya es prohibirse y censurar algo en mi vida. Esa persona realmente no va a tener un momento de reflexión o de pensar largo y tendido si lo hago o no lo hago. Directamente lo va a rechazar, no lo hago, punto. Incluso no le generará un malestar, directamente sabe que no lo quiere hacer y ya está. No estamos diciendo ni que esté bien ni que esté mal, simplemente que ahí lo que actúa es el sistema de creencias de la persona. Está claro, si la persona no le supone un choque en principio la acción o el rechazo de esa acción, pues a lo mejor ni siquiera se plantea el por qué tiene ese concepto de esa acción en sí, ¿no? Ahora, diferencias con el caso 1. El caso 1 sí que la persona hay una parte de sí misma que quiere dar un paso con respecto a un tema, pero su miedo en forma de resistencias le autoconvence de que en el fondo no los quiere para no tener que abordar y afrontar algo que le da miedo, valga la redundancia. Caso número 3. Ah, que no lo habíamos dicho. No. Es verdad, creía que sí. Yo le iba a explicar directamente. No, en serio, por eso me he quedado. ¿Qué hace este? Oye, Dani, ¿al final vas a hacer el curso de dibujo que me dijiste? Pues mira, he pensado que voy a dejar pasar un tiempecito, ¿vale? Porque ¿Para qué? sí, porque creo que ahora no es el momento, porque tengo muchísimas cosas que hacer. Ahora está viniendo mucho trabajo, no tengo tiempo, también tengo que estar con las cosas de la casa. En fin, son demasiadas cosas para llevar para adelante y pienso que mejor que ahora no. ¿Pero no lo puedes llevar, las dos cosillas? No, creo que no, que ahora no es el momento. Más adelante, más adelante. Más adelante lo harás, ¿no? Sí. Bueno, ¿alguna vez en tu vida? Claro, este caso, si os dais cuenta, ¿qué es lo que hace? Poner el foco interno en lo externo. Es decir, quiero distraerme con cosas externas para no tener que abordar y afrontar temas internos que pueda tener en mí. Esto es muy común en personas que tienen conflictos y que en vez de abordar el conflicto, lo que hace es crearse barreras e impedimentos para llevar a cabo la afrontación, ¿no? El poder atajar. Pero es muy importante porque la persona que ya está en ese punto es consciente del conflicto, es Totalmente. decir, lo rechaza o lo posterga, mejor dicho no, porque sería una postergación, no lo quiero hacer ahora, lo haré más adelante, ¿no? Pero es por el miedo de lo que puede suponer el abordar el conflicto, ¿no? Claro. Entonces, claro, se tiene que buscar esa excusa para aliviarse. Sí, para no llegar al final al quid de la cuestión, ¿no? Porque si llegase eso implicaría que tiene que tomar responsabilidades en ciertas cosas, ¿no? Y muchas veces nos da miedo
lo que implica esa responsabilidad. Entonces, bueno, lo primero es ser consciente, o sea, si se es consciente, tarde o temprano la persona normalmente va a abordar el tema de una forma o de otra. Sí, porque llegará el caso en el que cuando ya no tenga más recursos que postergar y distraerse, pues dirá, joder, ¿y ahora qué excusa pongo? Si es que ya no tengo otro motivo. Entonces, lo normal es que tarde o temprano lo aborde, ¿vale? Pero importante, se está engañando en el fondo de forma consciente. Y bueno, ¿y por qué hemos decidido hablar de este tema? Antes al principio hemos dicho que es que en este tiempo es muy común, ¿no? Las resistencias, la pereza, el cansancio. Ay, no, ya lo haré. Sí, cojo con muchas ganas el año nuevo, pero cuando llega el año nuevo quiero que llegue las vacaciones de verano. Si vamos empalmando, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, la realidad es que queremos que reflexionéis sobre ese punto, sobre el punto de que cuanto más alarguéis en el tiempo algo que os supone un malestar, realmente antes vais a dejar de tener ese malestar. Queremos distinguir entre dos conceptos muy claros, que es el de resistencia y el de creencia. Lo común en algunos de estos casos que habéis visto, ¿qué es lo que prevalece, exceptuando el caso 2? Que son resistencias, que son miedos los que me hacen a creerme mi propia mentira. Entonces, si os dais cuenta, lo que tienen en común el caso 1 y 3 es que son las resistencias de la persona las que le hace autoengañarse y creerse su propia mentira para no tener que abordar lo que le da miedo. Pero en el fondo ya es consciente, digamos, del conflicto. Es decir, sabe que hay algo que tiene que abordar, pero el hecho de ser consciente lo que hace es que quiera poner a veces tierra de por medio, no siempre. Es decir, cuando estamos en ese estado no quiere decir que siempre posterguemos las cosas, pero en momentos puntuales se dan esas resistencias que dicen, uff, es que esto al final da vértigo, ¿no? Totalmente. Y claro, en el caso número 2, la diferencia es que es una creencia. Ni es mejor ni peor, simplemente una creencia es que desde pequeñito pues nos dicen lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno o lo que es malo, y la persona se mimetiza con los propios conceptos que da por correctos o por incorrectos. En ese caso puede ser que le genere un conflicto sin saberlo o no, es decir, no siempre las creencias nos generan conflictos, pero si tienen que ver con la falta de toma de responsabilidad en mi vida, entonces sí les generará un conflicto tarde o temprano. Entonces se trata de que veamos claramente cuáles son nuestras creencias también cuando se dan ese tipo de casos, por qué solemos a veces juzgar las cosas de una forma tan blanco o negro, ¿no? Siempre decimos blanco o negro, cuando a lo mejor hay una tonalidad de grises que no nos estamos permitiendo ver. Y muchas veces nos enfocamos más y nos empecinamos más en que los demás cambien su creencia en vez de aceptar que ellos tienen una visión de la vida o una creencia diferente a la mía. No es ni mejor ni peor. Hay personas que pueden vivir una vida totalmente libre, aunque no le gusten determinadas cosas que a otros sí. Pues yo qué sé, a mí me gusta Gran Hermano y a Dani no le gusta Gran Hermano. Eso no significa que en el fondo veamos la vida de forma diferente, solo que para mí es algo entretenido y para él es algo que no. Ahora, ¿nos supone un conflicto? No. Si él ve Gran Hermano no se cabrea. Claro. Y si yo no lo veo, tampoco me muero. No me importa. Y son simplemente creencias. Claro. Que nos adornan, digamos, el día a día. Entonces, bueno, se trata de que veamos si realmente nos genera un conflicto aquello que parte de mi creencia. Es decir, si la creencia no me genera un conflicto ni conmigo ni con el entorno, pues bueno, realmente pues no tendremos nada que abordar. Es simplemente pues algo que yo he asumido de alguna forma en base a lo que he experimentado y sin problema. Y lo puedo aceptar porque es una parte de mi vida, de mi experiencia de vida. Ahora, si me genera algún tipo de conflicto, por ejemplo, si yo le tratase de convencer a él de que Gran Hermano es una mierda y yo tuviera la necesidad de que a él le acabe gustando, al final yo tendría un problema porque lo estoy haciendo como alivio de algo, por eso quiero que él también lo haga, porque si no me dejaría en evidencia que yo podría hacer otra cosa más que ver Gran Hermano. Claro. Entonces es un ejemplo tonto, pero es un ejemplo que nos vale. Puede valer, claro. ¿Vale? Por lo tanto, recordad, cada uno tenemos nuestro sistema de creencias, pero la clave es que nos demos cuenta de las mentiras, de las resistencias que tenemos internamente cada uno de nosotros, que son las que nos hace realmente crearnos dudas, incertidumbres, inseguridades y querer convencer al que tengo enfrente de lo que yo creo. Porque en el fondo lo que yo creo, lo creo porque mi resistencia, es decir, mi miedo, necesita creerlo para no abordar lo que me da miedo. Claro, si os dais cuenta, creencia, sí, pero realmente creencia y resistencia pueden ir unidas. Es decir, yo puedo tener una creencia y a su misma vez tener una resistencia de no querer soltar lo que creo.
Y ese sería un punto muy interesante que puedes reflexionar, Popero. Date cuenta de que si la creencia, esa creencia que yo tengo, me resisto a que esa tenga que ser la única y verdadera verdad, valga la redundancia, entonces es un buen punto para poder reflexionar sobre él. Espera, Dani, que seguro que muchos se han quedado ahora con esta cara. Entonces, bueno, básicamente, date cuenta de que si te resistes a dejar de creer lo que crees, ahí hay un tema muy potente para poder reflexionar sobre él. Exactamente, no tiene ningún problema lo que cada uno le gusta más o le gusta menos o cree que es mejor o peor. El problema es cuando lo necesito defender. Detrás hay una resistencia, hay un miedo que puedes desentrelazar, ¿vale? Y bueno, esto también nos lleva a una reflexión importante. Muchas personas a veces dicen, uy, no quiero seguir haciendo esta cosa, no vaya a ser que me genere dependencia. Precisamente eso es una excusa para no hacer algo que le está poniendo en evidencia una resistencia y por ende un sistema de creencias, ¿vale? Que necesita tener, como hemos dicho antes. Claro, en ese caso lo que os invitamos, Popero, es a reflexionar lo siguiente. ¿Realmente eso lo he decidido porque lo he sopesado? ¿O realmente creo que esa dependencia va a ocurrir porque algo externo me va a condicionar? La realidad es que cuando yo tengo aceptación y confianza en mí, no tengo miedo a que algo me genere dependencia. Ejemplo, todos tenemos móviles y no tenemos miedo de que nos generen dependencia. Todos desde pequeñito aprendemos a tener televisión en casa. ¿Tenemos miedo de que nos genere dependencia? Sin embargo, cuando hablamos a veces de otros temas que tienen que ver con la aceptación y el reconocimiento en mí, sí tengo de repente el miedo de que me genere dependencia. ¿Por qué? Porque en el fondo no quiero ver lo que creo que está en mí y que está mal o que me da miedo ver. Por lo tanto, conclusión, recuerda, puedo tener mi sistema de creencias, no pasa nada, pero si me doy cuenta de que si un día digo A y otro día digo B, al final detrás seguro que estás evadiendo algo por otro motivo que no es exactamente el que, digamos, estás sopesando una y otra vez, sino que detrás de eso hay algo que estás ocultando. Así que, Popero, nos encantaría que nos dijeras cuál es tu caso. ¿Tu caso es más de creencias o de resistencia? Dejárnoslo en la caja de comentarios aquí abajo. Y si tienes alguna duda al respecto también pregúntanos y os decimos porque respondemos a todos, ¿vale? Sí. Y os diremos, oye, pues mira, pues tu caso tiene más que ver con esto o con lo otro. También recordad que si alguien lo necesita tenemos sesiones privadas y cursos. Aquí meto la coletilla. Cuña publicitaria. Recordad, si os ha gustado el vídeo, dadle al like y si no os ha gustado, pues darle al dislike sin problema ninguno. Todo cuenta. Digamos que este canal está vivo. Entonces, bueno, anímate a dejar tu comentario, a dejar tus reflexiones. Bueno, Popero, pues nos vemos en el siguiente vídeo. Os esperamos a todos, ¿eh? Eso es, y como siempre, recordad, no te comas el coco. ¡3 puntos, colega! ¿El chiste remoto? Ya. Vale.